y le dice, sabes, Dios me dio el ministerio de orar por los adultos. Wow. Y él me dijo que tengo que orar por vos, así que arrodíllate que voy a orar por vos. Y nosotros nos quedamos en shock. Wow. Y dijimos, ella como, ok, se arrodilló y la mamá se queda sorprendida con la tía. Y ella pone sus manitas en los hombros de ella. Y lo siguiente que escuchamos por 20 minutos a una intercesora fogosa, wow, con una fluidez de palabra, con una autoridad del Señor, con una unción que... Hola amigos, bienvenidos una vez más a Missions Time. Estamos en el mes de abril, tenemos una nueva invitada y estamos listos para hablar acerca de misiones. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Noemí Clímaco. Noemí, bienvenida. Gracias, un gusto. Un gusto que estés aquí con nosotros también. Para quienes no la conocen, Noemí es misionera a la nación de Estados Unidos. Específicamente ella va a estar trabajando en el estado de Washington y ella está aquí para compartirnos sobre su proyecto misionero, sobre sus vivencias y sobre muchas cosas más. Así que para comenzar quisiera preguntarte, Mimi, ¿cómo fue que conociste a Jesús? Bueno, mis padres eran pastores y líderes de un ministerio nacional aquí en El Salvador desde antes que yo nací. Entonces, escuché a Jesús desde muy pequeña, desde que era bebé. ¿En casa? En casa, sí. Pero cuando yo nací, fue algo muy clave para ellos que aceptaron su llamado misionero. Entonces, cuando yo tenía 4 años, fuimos hacia Perú, el primer campo misionero. Wow. Y estando ahí había muchas cosas que yo no entendía todavía. Yo pensaba que aún habíamos huido del país por algo que había pasado. ¿De verdad? No entendía lo de misiones. Incluso yo me enojé mucho con mi maestra del kinder, porque me inscribieron en otro kinder y ellos ya me habían dicho, estamos en otro país, vas a tener otros amigos, vas a tener otra maestra. Pero cuando yo llegué, yo pasé todo el día buscando a mi maestra y a mis compañeros. Y al no encontrarlos, yo llegué enojada a la casa y le digo, todos se escondieron de mí, no los encontré, no es justo. Y bueno, pasé llorando y ellos otra vez me explicaron por qué estábamos en ese país y que no los iba a ver. Wow. Pero siempre insistían en hablarme de Jesús porque hacíamos lo que hacíamos. Y cuando tenía 6 años, ellos empezaron con los jóvenes de la Escuela de Formación Misionera, empezaron a hacer programas evangelísticos para niños con fiestas de colores. Okay. Entonces, ya los había escuchado, pero a esa edad creo que ya empezaba a entender todo más claro. Así que todas las fiestas siempre había algo que me llamaba la atención porque lo estaba entendiendo de una manera más definida. Sí. Y en el último día, la fiesta de María, nos habían pedido que hiciéramos maquetas de castillos y que nos habían hablado acerca de lo que significaba ese color. Entonces, cuando se llegó el día, recuerdo que entré al lugar y vi maquetas de todos los tonos de amarillo y dorado y de todos los tamaños, castillos. Y cuando yo vi esa imagen me impresionó mucho en pensar como, wow, así va a ser en el cielo. Muchos castillos de todos los tamaños, todos los tonos de amarillos y dorados. Y fue como, yo quiero estar ahí. Wow. Entonces ahí fue como que todo hizo clic. Y cuando mi papá vio el sermón ilustrado con un títere, yo ya lo había escuchado también, sí, pero al ver esa escena antes, a escucharlo en ese momento, fue como, ahora entiendo por qué hacemos lo que hacemos. Entonces yo quiero eso que mi papá tiene, yo quiero eso que ellos hacen. Entonces ahí yo recibí a Cristo en mi corazón y fue donde todo tomó más sentido y fui más intencional hasta para ayudarles en el ministerio. Wow, gloria a Dios. ¿A esa edad tenías? 6 años. 6 años, wow. O sea que prácticamente tu primera vez haciendo misiones junto a tu familia fue a los 4 años. Sí. Wow, increíble. Sí. Una gran trayectoria. Pero qué importante lo que tú decías, ¿verdad? Porque no importa que quizás hayamos nacido en una familia cristiana o que seamos hijos de ministros, pero nosotros también necesitamos tener una experiencia personal y única con Jesús, ¿verdad? Sí. Después de eso, ¿qué pasó?
¿Qué continuó pasando en tu vida después que conociste a Jesús? Bueno, recuerdo que recibí mi llamado a misiones cuando tenía los 7 años. A los 6 recibiste a Jesús y a los 7 tu llamado a misiones. Porque como entendí por qué hacíamos todo, justamente a los 7 años recibieron un estudiante de Argentina. Entonces, a mí me llamó la atención porque había venido otra chica de otro país a prepararse allí. Y todos los chicos de esta escuela eran como nuestros hermanos mayores. Entonces yo le preguntaba, ella se llama Raquel. Le digo, Raquel, ¿por qué viniste acá desde Argentina? Y ella me dice, yo quiero lo que están haciendo acá. Quiero aprender cómo trabajar con los niños y jóvenes, cómo hacer evangelismo, servir en pastorado, en misiones. Mi país necesita esto y yo necesito llevarlo allá. Y me compartió muchas de las cosas que ella había vivido y por las que ella había sentido el llamado de prepararse para misiones. Y ahí fue donde sembró como esa semilla de carga misionera. Entonces yo dije, si ella vino desde allá para acá, o sea, fue como la primera misionera que yo entendí. Todavía no había asimilado que nosotros éramos misioneros. Solo que estábamos ahí porque Dios nos llamó, pero a ella la vi como la primera misionera. Esa figura de misionera que te impactó. Y que puso esa carga de empezar a orar, de empezar a querer aportar a las misiones. Entonces, desde ese momento fue que marcó en mí ese llamado por las misiones y aún por querer llegar a Argentina. Y fue muy clave porque aún en mi niñez, en mi adolescencia más que todo, pasé muchas crisis dentro del ministerio, en los diferentes cambios culturales. Y de esas crisis yo decía, ok, ya no quiero nada de esto, mejor me dedico a otra cosa porque se sufre mucho. Sí es divertido, o sea, uno lo disfruta, pero también hay bastantes dificultades, exacto, que no siempre uno lo cuenta. Y al pasar esas pruebas ya iba alejando ese llamado misionero, pero cuando llegué al bachillerato, en el colegio donde estaba estudiando, mis compañeros tenían mucha necesidad y yo estaba como saliendo de mi crisis y ellos con tanta necesidad y yo dije, Dios, yo no quiero ser quien sale adelante a decir, soy la chica cristiana, yo les voy a aconsejar, no sé qué, sino que dije, no, quiero ser amiga, quiero conocer sus historias, quiero saber por qué hacen lo que hacen también. Y al tomarme el tiempo de ser amiga, ellos me dieron la confianza de poder también escuchar sus dificultades y poder orar por ellos, poder dar algún consejo que el Señor me daba en el momento, ¿verdad? Y todo eso me fue moldeando en decir, esto es para lo que te he llamado. O sea, no fue tu familia, sino es un trato personal contigo. Y ahí tomé la decisión de prepararme para el ministerio, entonces nomás me gradué, entré para formarme como misionera. Wow, gloria a Dios. Increíble, ¿verdad? No, y también es cierto que como hijo, creo que especialmente tú como hija de misionera, viviste todas esas partes difíciles, las partes que son maravillosas del ministerio y las partes que nadie ve, como tú decías, el tras de cámaras, pero que a pesar de eso Dios pusiera esa claridad en tu corazón de que Él tenía un llamado específico para ti. Me llama la atención que la misionera que te impactó a tus 7 años era de Argentina, ¿verdad? Y tú hiciste misiones en Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia de servir en Argentina? Pues justamente en la escuela de formación que entré, yo tenía ese llamado de trabajar con los jóvenes. Yo decía, este es mi ministerio y el país al que voy a ir es Argentina. Pero Dios lo cambió todo. Fue como, no, tú te sientes muy cómoda en esas áreas y piensas que mi llamado solo es un país. Pero ¿a qué yo te llamé? Y bueno, pues a medida que estudiaba la palabra y me preparaba en otras áreas, fue como, recuerda que mi llamado es a servirme, no es a un ministerio en específico, no es a un país en específico, sírveme con lo que tienes y en donde estés. Amén. Entonces me llevó a poder prepararme más en el ministerio infantil, el discipulado infantil. Y a decir como, si te llevo a Argentina o si te llevo a la China, o sea... Ahí me vas a servir. Exacto, tiene que ser con la misma devoción. No es a donde tú quieres, sino a donde hay la necesidad y yo te guío. Amén. Entonces,
yo dije, ok, y empecé a prepararme para trabajar en discipulado infantil y ya mi tercer año, que era la práctica misionera, pues Dios abrió puertas para trabajar con el discipulado infantil en Argentina. Wow. Entonces fue como cuando entregué a lo que me estaba aferrando tanto, de que era mi llamado, mi lugar. Cuando entregué eso, Dios dijo que ahora sí, vas a ir, pero no en el área que tú piensas, sino con los niños. Y aprendí a amar el ministerio con los niños. Wow. Y Dios abrió esa puerta, vi muchos milagros, mover del Espíritu Santo a través de los niños, y eso me impactó mucho. Sí. Y yo dije, fui por 3 meses y yo dije, no, quiero volver, quiero hacer esto de por vida. Wow. Entonces, cuando terminó ese tiempo y me gradué, yo apliqué para misionera de carrera para volver a Argentina por más tiempo, y ahí fue donde Dios pues también me permitió volver ya por 2 años y trabajar con discipulado infantil a nivel nacional en Argentina. Wow. Entonces, fue un tiempo maravilloso y de ver aún a los niños crecer integralmente y ser los nuevos mentores de nuevos niños en el discipulado. Wow. Entonces, compartir la visión con iglesias, con nuevos jóvenes, y ya ahora pues la obra continúa con personas nacionales, ¿verdad? Entonces es lindo. Fueron formadas. Exacto, entonces es lindo haber sido parte ese tiempo y tener una gran escuela de crecimiento para mí en todas las áreas, y al mismo tiempo poder invertir mi juventud en ese tiempo. Amén. No, y qué lindo eso, ¿verdad? Me encanta eso de la parte misionera, de que nosotros vamos, quizás no nos vamos a quedar una eternidad ahí, pero en el tiempo que vamos tenemos la oportunidad de capacitar líderes, de hacer discípulos que hacen más discípulos, y que así continúa la obra de Dios, ¿verdad? Bueno, de todo este tiempo que tú has vivido, yo sé que has pasado muchísimas experiencias desde niña en el campo misionero y tu experiencia propia en Argentina, ¿verdad? Pero ¿qué sería lo más impactante que has vivido de toda esa montaña de experiencias? Hay muchas cosas desde niña que me impactaron y alimentaron mi fe, pero creo que una de las que fue más clave fue estando en Argentina. Estuvimos ministrando en Misiones, se llama La Provincia, y en una iglesia íbamos a ver cómo trabajaban con el discipulado durante la tarde, y en la noche íbamos a ministrar. Y recuerdo que había una clase de unos niños de 4 años que les estaban hablando acerca del Espíritu Santo. Y una niña en particular estaba como que súper emocionada, y que no esperó ni bien que terminara la oración cuando ella salió corriendo, y todos nos quedamos como, ¿qué le pasó? ¿Cuál era la urgencia? Y cuando ya pasan las horas, ya para iniciar el culto de la noche, vemos que ella viene con su mamá y su tía. Wow. Y nos dice, ella pasó desde que llegó, empezó insistiéndonos que teníamos que venir, que no nos podíamos perder el culto de hoy en la noche, hasta que nos convenció y aquí estamos. Wow. Y nosotros como, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bien. Entonces, mi líder, que ella iba a predicar, cuando ya estábamos ministrando todos, estábamos orando por las personas, y Dios obrando sanidades, liberaciones, bautismos, y en todo ese mover, la mamá y la tía estaban observando, y la niña de 4 años también estaba orando por personas. Wow. Entonces se acerca a mi líder y le dice, ¿sabes? Dios me dio el ministerio de orar por los adultos. Wow. Y él me dijo que tengo que orar por vos, así que arrodíllate que voy a orar por vos. Y nosotros nos quedamos en shock. Wow. Y dijimos, ella como, ok, se arrodilló, y la mamá se queda sorprendida con la tía. Y ella pone sus manitas en los hombros de ella. Y lo siguiente que escuchamos por 20 minutos a una intercesora fogosa, con una fluidez de palabra, con una autoridad del Señor, con una unción que todos estábamos quebrantados en la presencia del Señor. Y mi líder, ella estaba deshecha ahí siendo ministrada, y el Señor no solo le estaba usando a esta niña a interceder por ella, sino que le da el don de ciencia. Y empieza a dar respuesta de muchas peticiones que mi líder había estado orando por meses. Entonces, al presenciar esa escena, ella terminó tirada en el suelo, ministrada, y todos llorando, y la mamá nos dice,
yo había escuchado de Jesús, yo había mandado a mi hija para que aprendiera valores cristianos, pero yo nunca había presenciado algo así. Y si Dios puede usar a mi hija de 4 años, yo también quiero eso. Y esa noche su mamá y su tía recibieron a Cristo en su corazón. Increíble. Y de esa noche a mí me marcó de decir, Dios solo quiere un corazón dispuesto. Amén. Un corazón dispuesto en las manos de Dios puede hacer maravillas. Amén. No importa la edad, no importa tu raza, no importa tu estatus económico, simplemente un corazón dispuesto puede hacer maravillas en las manos de Dios. Amén. Wow, qué increíble, ¿verdad? Es realmente increíble lo que Dios hace en los niños cuando tienen un corazón dispuesto. Bueno, y cualquiera que nos está viendo, ¿verdad? Sí. Solo necesitamos un corazón dispuesto para que Dios nos use. Una experiencia realmente grande. Bueno, ahora tú vas como misionera a la nación de Estados Unidos, ¿verdad? A trabajar específicamente en el estado de Washington. Pero yo quisiera que nos compartas cómo Dios te lleva allá y qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para este país. La invitación, de hecho, surgió de unos pastores dominicanos con quienes yo trabajé mientras me preparaba para el ministerio. Ellos fueron mis mentores y mantuvimos comunicación durante los años y me habían hecho ya la invitación para apoyarles. Ellos se habían mudado a Estados Unidos a pastorear. Hace 4 años recibí esa invitación y no pudimos concretarla, pero justo el año pasado me volvieron a invitar y ellos actualmente están en una iglesia que fue la primera iglesia hispana fundada en el estado de Washington. Wow. Ya tiene 80 años esta iglesia, mucha historia, pero también hay mucha necesidad en el pueblo donde está fundada. Es en la reserva nativa americana. Entonces, esta área, que es en la parte de Yakima, el pueblo se llama Wapato. Okay. Entonces, es una región donde se trabaja mucho la agricultura. Entonces, se cultiva frutas y verduras que se exportan al resto del país. Entonces, es una zona de muchos trabajadores en esta área y por eso hay mucha comunidad latina de diferentes países que trabajan en esa área y también asiáticos como filipinos, tailandeses. Entonces, se ve esa riqueza de culturas, pero a la vez una gran necesidad. Porque en esta zona, aunque muchos se dedican a estas áreas laborales, también hay otras partes donde se ven muchos indigentes, muchos drogadictos, alcohólicos. Mucho que se ve es parte de la cultura nativoamericana que quedó resentida por todo lo que sufrieron en épocas de guerra. Se ve mucha gente viviendo en las calles y sobre todo en el invierno es bien difícil verlos cómo buscan cualquier forma de calentarse, de conseguir comida, y la necesidad que hay en sus vidas es tan fuerte porque cada vez se van alejando más de sus tradiciones, de donde provienen. De sus raíces culturales. Exacto. Entonces, digamos, los padres influyen mucho en sus hijos. Tienes que adaptarte a la cultura de acá, tienes que salir adelante, aprende el inglés, adáptate a ellos. Tú nos vas a sacar adelante. Y esa presión los despega de su cultura de donde provienen. Entonces no hay comunicación entre muchas familias porque a veces solo saben lo de las comidas, ¿verdad? Entonces ya para comunicarse, si tienen problemas o algo, no saben cómo expresarse con sus propios padres. Y al tener esa crisis cultural, cuando llegan a la adolescencia, tienen su crisis de identidad. Entonces, porque no se sienten tampoco que encajan en la cultura. A ningún grupo. Exacto. Entonces, se sienten en el aire y no hallan a quién acudir. Porque también el afán, el estilo de vida es de mucho afán. Entonces, la vida de iglesia no es tan fuerte. Entonces tienen esa crisis espiritual, de identidad, de cultura, y ya cuando les toca salir al mundo, ya después del colegio, no saben cómo acudir por ayuda en una iglesia, no saben comunicar los problemas con su familia, tampoco no saben manejar la crisis ellos mismos, y todo esto les lleva a la ansiedad, a la depresión, ataques de pánico. Entonces todo esto se ve desde que ellos son preadolescentes. Ya niños de 8 años, 10 años se ven que tienen que tomar antipsicóticos, antidepresivos, porque ellos sufren de ansiedad, de pánico. Por y de todo el historial cosas que traen. Exacto. Y aún, bueno, hubo casos de niños que
se suicidaron debido a que no sabían cómo enfrentar casos de bullying o otras situaciones bastante duras. Es muy fuerte. Entonces es una necesidad grande de poder reevangelizar y discipular a la nueva generación, porque las iglesias actualmente muchas están vacías. La pandemia golpeó aún más en esta área de que muchos tienen temor de volver a la iglesia, o los que vienen a la iglesia ya son personas mayores y también están muriendo por diferentes razones. Entonces las iglesias van quedando vacías y se necesita una generación de relevo. Amén. Entonces eso es lo que queremos trabajar, y con estas multiculturas pueden ser de bendición en Estados Unidos, pero también de los países de donde provienen. Amén. Sí, wow, increíble, ¿verdad? La gran necesidad, ya hemos hablado de eso antes aquí, que no importando el país que sea, no importando la condición socioeconómica, siempre hay una necesidad espiritual, ¿verdad? Y qué importante que Dios te esté enviando a poder formar, levantar esa generación de relevo. Bueno, si alguien de los que nos está viendo dice, yo quiero apoyar a Mimi, yo quiero ser parte de esa misión para levantar una generación de relevo allá en Washington, específicamente en ese pueblo, ¿de qué forma te pueden ayudar? Pueden buscarme en mis redes sociales, como en Facebook Noemí Clímaco y en Instagram nc-travels. También pueden acercarse a las oficinas del Departamento de Misiones Foráneas aquí en El Salvador, o si no, en mi contacto personal, pues también referirles a esto. Excelente. Bueno, si alguien quiere apoyarla, aquí dejamos todas sus redes sociales, las dejamos abajo también en la descripción de este video. Mimi, no nos queda más que darte las gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido de bendición todo lo que hemos hablado y cada una de las experiencias compartidas. No se olviden de orar por misiones, no se olviden de orar por Mimi. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones.